Hola a todos, mi nombre es Ailén, bienvenidos al canal. En esta ocasión quiero hablarles con respecto al perdón. Muchas veces en estos caminos de conciencia aparece esto de el perdonar. Creemos que tenemos que perdonar al otro, a ese que nos hirió, a ese que nos hizo daño. Muchas veces cuando trabajamos la relación con la madre o con el padre, aparece esto como de perdonarlos. Todos, o quizás la mayoría, les ha pasado en la infancia de que si tú hacías algo y iban y te decían, no, tenés que pedirle perdón porque, no sé, le pegaste a alguien o le quitaste algo a alguien o le hablaste mal y ya pedí perdón. Y está como muy normalizado esto de pedir perdón. De hecho, inclusive a mí me pasaba de que en una época de mi vida pedía perdón por todo. Y en estos caminos de conciencia me doy cuenta que a medida que voy transitando, en realidad depende del nivel de conciencia que tengas, cómo vas percibiendo el tema del perdón. En una primera instancia se ve como algo forzoso, algo que sí, que entiendo que lo hice mal y que lo dije mal, entonces pido disculpas, o pido perdón, o espero que el otro me pida perdón porque me lastimó. Pero bueno, muchas veces pasa en primer lugar esto de que no hay un perdonar consciente. Hice algo, me equivoqué y después resulta que lo vuelvo a hacer y me vuelvo a pedir perdón y una y otra vez. Pero en realidad no hubo una profundización, no hubo un cambio. Y en realidad a lo que apunta el perdón, desde lo que yo voy entendiendo, es al cambio, es a esta transformación. Yo cuando voy a pedir perdón, tengo que comprender realmente por qué o para qué estoy pidiendo perdón, qué es lo que se mueve en mí, qué es lo que se mueve en el otro. Es muy común en estos caminos trabajar el tema del perdón hacia los padres, hacia la madre, hacia el padre, y muchas veces pasa de que a veces tuvimos infancias difíciles en las cuales es complejo perdonar a ciertos padres o a ciertas madres. Hay personas que consideran que ni siquiera tienen nada que perdonarle porque su infancia fue perfecta. Y bueno, este, eso es otro tema, lo vamos a dejar ahí. Pero para las personas a las cuales les cuesta, he escuchado muchas personas que se enganchan mucho con esto y se enriedan y que pasan mucho tiempo, inclusive sienten culpa por no poder perdonar. Y esto es un proceso madurativo, es un proceso de conciencia en el cual vamos creciendo y en una primera instancia nos damos cuenta de que sí, es necesario perdonar a nuestros padres por lo que hicieron y aparece esto de que alguien más nos dice de que bueno, sí, sí, que su vida fue así y que lo hicieron lo mejor que pudieron, y estas frases que son hechas, pero al mismo tiempo tienen un nivel de conciencia y de profundidad al cual nuestro camino de conciencia nos va a llevar a comprender. Al principio simplemente saber que están, y bueno, sí, es como, y sí, lo hicieron como pudieron, o también tuvieron una infancia difícil. Cuando vamos creciendo y nos vamos dando cuenta de qué fue lo que fue pasando y muchas veces en este camino de descubrirnos, de mirarnos a nosotros mismos, eh, al ego, al yo, no le gusta para nada que nos demos cuenta cuán igual hemos sido a nuestros padres de otra manera, de una manera disfrazada, disimulada. Cuando empezamos a ver esa parte nuestra, y aparte es como, por lo general, sobre todo cuando tenemos esta percepción dolorosa de los padres, en general tratamos de hacer todo para ser diferentes a ellos y resulta que sin darnos cuenta estamos haciendo lo mismo. Y a veces hay personas que quizás en un sentido amoroso nos dicen, a veces no, a veces como crítica, esto de cuánto nos parecemos a nuestra madre o a nuestro padre. Pero en los caminos de conciencia llega un momento en el cual si vos seguís profundizando, te vas a empezar a dar cuenta de cómo realmente y cuán parecido o parecida sos a tu mamá, a tu papá, qué cosas haces y qué cosas has tomado de cada uno y las has hecho propias y ni te dabas cuenta. Y simplemente las maquillamos para que se vean más bonitas y que parezcan diferentes, pero en esencia estamos haciendo lo mismo. Y esto vuelve a aparecer una herida, vuelve a aparecer como esta traición a uno mismo, decir, pero si yo no quería ser como ellos, quería ser diferente, y aparece esto, entonces empieza este perdón de no solo
saber que o querer perdonar a los padres o a las demás personas, sino también perdonarnos a nosotros, porque de alguna forma, bueno, cuando fuimos niños, pero si ya somos adultos, llevamos un tiempo replicando cosas y bueno, quizás no lo pudimos hacer diferente. Y cuando empezamos a tener esa compasión y esa empatía y ese perdón hacia nosotros mismos, nos empezamos a dar cuenta de que en realidad no tenemos nada que perdonar, simplemente era la aceptación y el reconocimiento de esto, de que estábamos haciendo las cosas iguales que ellos de otra manera, probablemente como ellos intentaron hacer las cosas como sus padres de otra manera, y por más que hayan hecho lo mismo, muchas veces pasa de que vemos a nuestros padres y decimos, sos igual a la abuela, sos igual a la abuela, porque pasa. Y en realidad, esto en lugar de ser una ofensa, debiera de ser más tomado como algo de alguna manera revelador. Eh, Cuando nosotros nos damos cuenta y empezamos a darnos cuenta en dónde nos parecemos a ellos, es donde empezamos a poner luz en eso. Tenemos la oportunidad de cambiar, de modificar, pero primero tiene que aparecer la aceptación. Entonces nos empezamos a dar cuenta de que no necesitamos perdonarnos ni perdonar a nadie, simplemente es aceptar que lo que fue lo que pudo ser, que no podíamos hacerlo diferentes, que ellos tampoco pudieron hacerlo diferentes, que simplemente había un guión y cada uno estaba cumpliendo su rol. Hoy, con la gratitud, puedo reconocer todo eso, puedo verlo, puedo abrazarlo e integrarlo y modificarlo. Pero gracias a que lo veo, en la medida en la cual yo no empiezo como en este camino a empezar a perdonar, de alguna manera rechazo eso y eso que rechazo suelo negarlo y suelo no verlo. Y al no poder verlo, no puedo cambiarlo, entonces no puedo dirigirme hacia donde quiero porque de alguna manera estoy ciega ante ese tipo de situaciones. Entonces, el perdón requiere un proceso, requiere todo un trabajo interno de apertura, de escucha, de conocernos a nosotros mismos, de mirarnos, de amarnos y de aceptar que no pudimos hacerlo diferente. Hace un tiempo corría en Instagram un reel en el cual decía de que si volviera a nacer me gustaría ser la madre de mi madre para tratarla con amor, con dulzura, mimarla. Y eso es una total falta de respeto e ignorancia, ignorancia muy fuerte, porque en la situación que le tocó vivir a tu abuela o a tu abuelo, hubiese sido exactamente la misma y serías exactamente igual. Y de hecho es también aprender a honrar la vida de nuestros abuelos, que probablemente fue muy dura, muy difícil y por eso hicieron lo que hicieron, por más terrible que haya sido. Entonces, a veces es poner amor, poner empatía y saber también dónde puedo cuidarme, puedo protegerme y en qué lugares ya elijo dejar de estar. Si estoy en una familia en la cual la madre, el padre son violentos y yo decido cambiar, decido tener otro camino, bueno, pues buscaré la manera de tomar una distancia saludable, de empezar a buscar la manera de que si quiero preservar ese vínculo, encontrar el equilibrio para que la relación sea más armónica en la medida en la cual yo cambio y voy cambiando todos estos programas internos, voy cambiando mi percepción y todo eso, es inevitable que los demás cambien también. Entonces, quieras o no, esto empieza a generar un movimiento en el otro y empieza a generar un cambio también. Entonces las relaciones empiezan a mutar, empiezan a transformarse. No es algo que tampoco tengas que esperar. O sea, no es que esto se hace para decir, bueno, no, sí, yo quiero que mi mamá cambie, entonces yo voy a cambiar para que mi mamá cambie, para que tengamos un vínculo. No, es dejar de esperar que mamá sea de una forma, que papá sea de otro o quien sea, sea de otra manera. Doy el ejemplo de los padres porque es como el que más se toma en este tipo de caminos, porque ellos fueron muy importantes en nuestra infancia y fueron determinando ciertas situaciones que tienen que ver con los aprendizajes que hoy transito y he transitado toda la vida. Entonces, para mí, más que perdonar, se trata de ir poniendo amor, de ir poniendo luz, poner claridad, establecer límites claros, establecer una congruencia y una coherencia conmigo misma.
y empezar a poner otro tipo de vínculos. Estas cosas a veces puede que las leamos o que escuchemos, inclusive quizás cuando me escuchen hablar puede parecer muy ideal o muy hipotético o muy frase armada, pero a medida que vas transitando el camino te vas dando cuenta de cómo es eso y vas dándote cuenta cómo todo eso también te transforma, todo eso te cambia y hacia dónde querés ir, hacia dónde te querés dirigir, cuáles son las decisiones que vas a empezar a tomar desde ahora. Es un camino, es fuerte, a veces tiene sus pasos donde puede ser muy doloroso, porque al ego, imagínense, no les gusta para nada reconocer que nos parecemos a la mamá o al papá o a una persona que nos hizo daño. Y entonces, este, bueno, hay que tener coraje, hay que tener valentía y animarse, pero en realidad no perdamos tiempo en intentar perdonar, en intentar poner algo donde no encaja. Simplemente sigamos transitando nuestro camino, pongamos luz, mirémonos, observémonos, fijémonos a ver qué nos dicen, qué nos cuenta la vida acerca de nosotros mismos y empecemos a amarnos un poco más en esos detalles, en esos lugares donde antes aparentemente había sombra, antes había oscuridad, y poner luz, poner amor, poner empatía, pero por sobre todas las cosas con nosotros mismos. Y una vez que eso empieza a brillar en nuestro interior, se empieza a emanar, empieza como a resonar diferente en el afuera, empieza a ser diferente y simplemente como por arte de magia muchas cosas empiezan a cambiar. Entonces la invitación de hoy es esa, es que no pierdas tiempo en cosas que quizás te están costando o con las cuales estás trabado o trabada, sino que te focalices en seguir avanzando y en revisar. Y sí, hay temas que nos cuestan más, entonces quizás los anotamos en una libretita y bueno, y vamos con el tiempo, vamos y la revisamos y vemos a ver qué fue lo que nos quedó ahí en el tintero. Y quizás con el tiempo, revisándonos, escuchándonos, conociéndonos más, esas cosas empiecen solas a mutar, sin la necesidad de tener que ir a perdonar a alguien, sin la necesidad de tener que hacer cosas forzadas que no nos salen. Empezar también con este fluir de la vida, al margen de poner determinación y andar el camino, también tener esta parte, esta fluidez, esta flexibilidad de que, bueno, todo tiene su tiempo y a veces hay que madurar otras cosas para poder madurar estas. Así que bueno, les mando un abrazo enorme, les mando un besote, ¡mua! Nos vemos la próxima. Chau, chau.